una torre tan alta que quiso tocar el cielo, y terminó enterrada bajo la arena del tiempo. Durante siglos la historia de la Torre de Babel fue contada como una fábula moral, una advertencia sobre el orgullo humano, un castigo divino por haber querido alcanzar a los dioses. Pero, ¿y si no fue un mito? ¿Y si detrás de esa historia se esconde el proyecto de ingeniería más ambicioso de toda la antigüedad? En el corazón de Mesopotamia, entre los ríos Tigris y Éufrates, una civilización decidió desafiar lo imposible, no con armas, no con magia, sino con matemática, fuego y arcilla. Los arqueólogos modernos lo llaman Etemenanki, la casa del fundamento del cielo y la tierra. Pero los antiguos sabían que era mucho más que eso. Era el intento del hombre por unirse al cielo con sus propias manos. Durante años la ciencia lo negó, hasta que un descubrimiento en Irak cambió todo lo que creíamos saber sobre la historia. Ladrillos alineados con precisión milimétrica, betún endurecido por el sol, restos de un drenaje avanzado, imposible para su época, y tablillas que no hablaban de dioses, sino de arquitectos y astrónomos. Hoy vamos a revelar lo que la ciencia calla, el misterio de una obra que intentó tocar el cielo, y que cambió para siempre el destino de la humanidad. Esto no es un mito, es la historia del primer proyecto de ingeniería global. Todo comenzó con un nombre que atraviesa las sombras de la historia, Nimrod. Los antiguos lo llamaban el primer poderoso sobre la tierra, pero su verdadero poder no era la guerra, era la visión. Mientras otros reyes construían imperios, Nimrod soñó con construir una conexión, una estructura que uniera el cielo y la tierra, donde los hombres hablaran un solo lenguaje, el del conocimiento. No quería rendirse a los dioses, quería entenderlos, y ese deseo fue su mayor herejía. Siglos después, otro nombre retomó aquel sueño, Nabucodonosor II, el rey que reconstruyó Babilonia y quiso devolverle al hombre lo que los cielos le habían arrebatado. En una tablilla hallada por el arqueólogo Robert Goldewey en 1913, puede leerse una frase escrita en acadio: «He levantado la casa del fundamento del cielo y la tierra, y la he hecho tan alta que su cabeza toca el cielo». No era poesía, era un manifiesto, una declaración de desafío. Así nació el proyecto que cambiaría la historia. Etemenanki, la Torre de Babel, una estructura tan alta que debía verse desde cualquier punto del horizonte. 7 niveles, cada uno dedicado a un planeta, a un dios, a un elemento del cosmos. Los sacerdotes veían un templo, los astrónomos un observatorio, pero los ingenieros veían una máquina diseñada para alcanzar lo imposible, comprender el cielo desde la tierra. Y mientras los cimientos se elevaban, una idea empezó a tomar forma en Babilonia. Si el hombre podía construir su propia escalera al cielo, seguía necesitando a los dioses. Cuando los arqueólogos descubrieron los cimientos de Babel, no hallaron ruinas caóticas, hallaron perfección. Una base cuadrada de más de 90 metros por lado, nivelada con una precisión que asombra incluso a los ingenieros modernos. No había piedra, no había acero, solo barro, fuego y genio humano. Los babilonios usaron la arcilla del Éufrates. La moldeaban, la cocían a más de 1000 grados y la sellaban con una sustancia negra y viscosa, bitumen natural. Ese betún, mencionado incluso en las tablillas de arcilla, funcionaba como un cemento eterno, impermeable, elástico, capaz de resistir siglos de calor y viento. Cada ladrillo era marcado con un sello real, el símbolo de Nabucodonosor Subons. Era su firma, su desafío a la historia. Los ingenieros sabían que el peso sería su enemigo, por eso diseñaron la torre como una pirámide escalonada, reduciendo la carga vertical en cada nivel, una técnica que siglos más tarde volvería a aparecer en Egipto y misteriosamente en América Central. Cada nivel tenía una función específica: los inferiores para la estabilidad, los intermedios para drenaje y ventilación, y los superiores para observación astronómica. No era un templo, era una antena de conocimiento, un laboratorio vertical donde los sabios podían estudiar el movimiento del cielo, las estrellas y los vientos del desierto. Según los cálculos actuales, se necesitaron más de 30 millones de ladrillos cocidos, cada uno colocado a mano, cada capa planificada con un propósito matemático. Goldewey, el arqueólogo alemán que excavó Babilonia, escribió algo que casi nadie cita: lo que vi no era un mito,
Era una hazaña de ingeniería civil adelantada milenios. Y mientras más reconstruimos su diseño, más claro se vuelve algo inquietante. Los babilonios entendían principios de ingeniería que el mundo moderno redescubriría miles de años después. Quizás no intentaban desafiar a los dioses, quizás intentaban imitar su precisión. Si creías que Babel era solo una historia, prepárate, porque lo que viene a continuación no fue un milagro, fue un sacrificio. Suscríbete, porque lo que vas a ver a continuación te mostrará el precio real de tocar el cielo. Dicen que para tocar el cielo, primero hay que sobrevivir al infierno. Bajo un sol que partía el horizonte, miles de obreros moldeaban arcilla con las manos desnudas. El aire olía a fuego, sudor y betún. El sonido de los martillos se mezclaba con el del viento, como si la tierra misma respirara con ellos. No había máquinas, no había sombra, solo hombres, barro y una orden que resonaba sin descanso. Más alto, cada ladrillo pesaba más que la esperanza de quien lo cargaba. Y cuando uno se agrietaba por el calor, otro debía rehacerlo desde cero. Las tablillas antiguas hablan de caravanas enteras viajando por el desierto con agua y arcilla. Algunos murieron en el camino. Otros nunca vieron terminada la torre que habían jurado construir para los dioses, o contra ellos. Pero entre tanto sufrimiento, hubo algo que desconcertó a los arqueólogos modernos. Cada ladrillo tenía una marca, un símbolo grabado con precisión, indicando exactamente dónde debía colocarse. Era un lenguaje secreto, una forma de comunicación técnica que anticipaba los planos arquitectónicos modernos. No construían al azar, construían siguiendo un código. Y aunque miles murieron sin entenderlo, aquella torre representaba algo más que una estructura. Era la prueba de que el hombre, aún entre el fuego y la arena, seguía persiguiendo lo imposible. Por eso cuando los arqueólogos encontraron esos ladrillos marcados, no hallaron rezos, no hallaron plegarias, solo matemática pura. Y entonces surge la pregunta que resuena hasta hoy. Si hace 4000 años ya dominaban esa precisión, ¿de dónde vino realmente ese conocimiento? Durante siglos, la ciencia consideró la Torre de Babel una fábula, una advertencia moral, una historia para explicar por qué los hombres hablaban lenguas distintas. Pero a comienzos del siglo XX, un arqueólogo alemán llamado Robert Koldewey empezó a excavar en las ruinas de Babilonia y lo que encontró cambió la historia para siempre. Bajo capas de arena y tiempo, emergieron muros de más de 15 metros de grosor, ladrillos perfectamente alineados y una base nivelada con una precisión milimétrica, imposible para su época. Entre los restos, Koldewey halló miles de ladrillos marcados con inscripciones cuneiformes. En ellos se leía el nombre de Nabucodonosor II y una frase que heló la sangre de los historiadores: «He elevado la casa del fundamento del cielo y la tierra hasta que su cabeza tocó los cielos». No era metáfora, era evidencia. Años más tarde, en el British Museum, una tablilla en relieve reveló algo aún más desconcertante: una representación exacta de la Torre de Babel, con 7 niveles escalonados y símbolos astronómicos grabados a su alrededor. Esos símbolos aún no han sido descifrados del todo, pero algunos investigadores sugieren que representan órbitas planetarias y movimientos celestes. Y entonces surge una pregunta que la arqueología moderna evita responder: ¿cómo una civilización de hace 4000 años tenía ese nivel de comprensión del cosmos? Lo más inquietante llegó cuando descubrieron los canales de drenaje bajo la base. Una red de tubos cerámicos interconectados capaz de resistir inundaciones y calor extremo. Un sistema que no volvería a aparecer hasta el Imperio Romano, 2000 años después. Nada de eso encaja. No con la historia que nos contaron. No con la cronología de la ciencia moderna. ¿Era Babel solo un templo o un experimento perdido de ingeniería avanzada? ¿Y tú? ¿Qué crees? ¿Los antiguos babilonios solo querían honrar a sus dioses o sabían algo que nosotros hemos olvidado? Escríbelo en los comentarios, porque quizá la respuesta no esté en los libros, sino en la memoria que todos compartimos. Nadie sabe con certeza cuándo cayó la Torre de Babel. Algunos textos dicen que fue un castigo divino, otros que simplemente se derrumbó por su propio peso. Pero las evidencias arqueológicas cuentan otra historia. Los niveles superiores del zigurat muestran fracturas, bloques desplazados y signos de un colapso progresivo, como si la torre hubiera comenzado a rendirse desde dentro. El calor del desierto ablandó el betún,
La humedad del Éufrates se filtró por las capas internas. Los ladrillos, al expandirse, comenzaron a romperse, y la estructura entera vibró como un gigante intentando mantenerse en pie. Hasta que, un día, todo cedió. El cielo se cubrió de polvo. El sonido del derrumbe fue tan fuerte que las crónicas antiguas lo describen como el rugido de 1000 tormentas. Imagina estar allí. Los ladrillos cayendo como lluvia ardiente. Los gritos, el sol apagado por la nube de arcilla. Y cuando todo terminó, el silencio. Un silencio tan denso que parecía eterno. Los babilonios escribieron que los hombres dejaron de entenderse. Los historiadores modernos lo llaman confusión de lenguas. Pero quizá no era un castigo. Quizá fue la metáfora del caos técnico y humano que siguió al colapso. Miles de obreros de distintas tierras, asirios, elamitas, caldeos, trabajaban en esa torre sin compartir idioma. Cuando cayó, cada uno regresó a su lugar con fragmentos distintos de un mismo conocimiento. Y así, el mundo perdió su primer sueño colectivo: construir algo tan alto que ni los dioses pudieran ignorarlo. Desde entonces, cada torre que hemos levantado, de piedra, acero o datos, no ha sido más que un eco de aquella primera ambición. La Torre de Babel no fue solo una construcción, fue un espejo, un reflejo de lo que el ser humano es capaz de crear y de destruir. Porque Babel no cayó por el peso de sus ladrillos, sino por el peso de su intención. Quisimos tocar el cielo, pero olvidamos mirar hacia adentro. Confundimos la altura con la grandeza, y el conocimiento con poder. Hoy, miles de años después, seguimos levantando torres de acero, de datos, de algoritmos. Y aunque ya no usamos betún ni arcilla, seguimos intentando alcanzar el cielo con nuestras propias manos. Cada avance tecnológico, cada red, cada torre de comunicación, lleva el mismo mensaje grabado en su base. Podemos hacerlo solos, pero Babel nos dejó una advertencia silenciosa. El conocimiento sin propósito se convierte en ruina. La ciencia sin alma se transforma en arrogancia. Los dioses no destruyeron la torre. Fue el hombre el que olvidó por qué la estaba construyendo. Y quizá, bajo la arena de Irak, entre los ladrillos rotos de Babel, aún duerme la misma pregunta que nos persigue hoy: ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar por sentirnos como dioses? Si esta historia resonó contigo, deja tu pensamiento en los comentarios y comparte este video. Y antes de irte, te invito a continuar este viaje ancestral. Mira el documental anterior de este canal, La Arca de Noé, el proyecto de ingeniería más avanzado de la antigüedad. Allí descubrirás cómo otra civilización intentó, una vez más, desafiar los límites del hombre y sobrevivir al precio de su propio conocimiento. Suscríbete, activa la campana y sigamos juntos desenterrando los secretos de la ingeniería ancestral.